bienvenidas mis queridos hermanos y hermanas a este nuevo estudio que hemos preparado, que tenemos para compartir con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de que usted nos esté siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Estamos muy contentos porque usted es parte de nuestros hermanos que están estudiando día a día los mensajes de la palabra del Señor a través del estudio del libro del profeta Daniel. Y hoy nos toca hablar, después de que estudiamos el capítulo número 10, hablábamos acerca de la batalla espiritual que había entre el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, que es Jesús, y contra el príncipe de Persia, o Satanás precisamente, que estaba intentando influir en las decisiones con relación al regreso del pueblo judío a restaurar y reedificar las murallas y el templo de Jerusalén. Sin embargo, encontramos en ese estudio de que al final la batalla es ganada por el ángel Gabriel y por el arcángel Miguel, que es otro de los títulos que Jesús tiene para sí en el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a hablar hoy acerca del capítulo número 11 de Daniel, que nos comienza diciendo de un asunto acerca muy especial. Es la misma visión, pero comienza a hablar acerca de algunos reyes que tenían que pasar antes de que la totalidad del pueblo regresara a la tierra de Judá. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nunca has abandonado a tu pueblo. Es el pueblo el que te ha abandonado a ti. Ahora, Señor, queremos ser de aquellos que regresan a ti, no de aquellos que se quedan en rebelión lejos de ti. Queremos pedirte, Padre querido, que nos dé sabiduría por medio del Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad y permítenos comprender las verdades bíblicas que encontramos en tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 11 de Daniel comienza diciendo: en el primer año de Darío, yo, Gabriel, estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Aquí entendemos que la lucha se trata de influir en la mente y el corazón de los líderes, de los reyes, para poder dejar ir al pueblo a reconstruir la ciudad y el templo. Sin embargo, el príncipe de Persia, es decir, Satanás, estaba intentando impedir que esta obra se realizara. Ahora bien, el versículo 2 nos dice: ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia, y se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será deshecho y será para otros. El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Llegará a ser más poderoso y su dominio será grande. Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que la habían traído con su hijo y los que la apoyaban en aquel tiempo. Así que vamos entonces a analizar este asuntito. Lo primero que podemos entender es que Daniel 11:2 nos habla acerca de vendrán 3 reyes en Persia. Le está hablando el ángel a Daniel. Y después de esos 3 reyes vendrá un cuarto rey. Y ese cuarto rey será rico y más que los demás.
y al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantará e irá contra el reino de Grecia. Eso es lo que dice Daniel 11:2. Ahora fíjense qué nos dice la historia. A partir de la plática que está teniendo Daniel con el ángel le dice que habrán 3 reyes, en realidad 4 reyes, después de la conversación que están haciendo. Después del primer rey que está gobernando en ese momento, es decir, Ciro. Ahora bien, fíjense que después de Ciro, gobernó entre los años 530 al 522 un rey que se llamó Cambises II, que era hijo de Ciro. Ahora, Cambises II andaba haciendo una campaña de guerra, de conquista. Cuando estaba ya por Egipto, se enteró que había uno en el puesto de rey llamado Esmerdis o Bardija, que se llegó a conocer con el tiempo como Esmerdis el engañador. Esmerdis el falso, como se le conoció después, gobernó durante algunos meses nada más, entre el 521 y el 520 a.C. Sí, porque cuando Cambises II se enteró que había sido usurpado en el reino, entonces dio vuelta hacia atrás. Y cuando llegó y vio que sus ambiciones de retomar el poder eran completamente... no había esperanzas, se suicidó. Así que entonces surgió otro rey llamado Darío I, Histaspes, eso así se conocía, era persa. Este no era el primer Darío que era de Media, que lo conocimos allá en el capítulo número 6 de Daniel, sino que este Darío es otro, es un rey persa, que gobierna del 521, 522 por ahí, al 486 después de Cristo, y es el segundo decreto, básicamente, que se da. Ya había sido dado uno, que era en el 519 por Ciro, y ahora se da el segundo decreto, que fue el de Darío, ahí por el 522 antes de Cristo. Sin embargo, estos decretos no eran inclusivos, no eran abarcantes, no eran totalitarios, no incluían las murallas y el templo. Así que entonces, después de Darío, hasta el 486, existe Jerjes, a quien la Biblia llama Asuero, el rey Asuero. Eso lo podemos encontrar en la historia de la reina Esther. La reina Esther está allá por donde está Esdras y Nehemías, pero en realidad la historia de Esdras y Nehemías son historias que suceden después de los proverbios, después de Salmos. Son historias tardías ya en el pueblo de Israel, allá por el siglo V o IV antes de Cristo. Así que Jerjes era el rey en ese momento, era Asuero. No sé si ustedes habrán visto la película que se llama 300. La película 300 es una película que es basada en 300 soldados valientes. Esos soldados 300, que era una ciudad muy especial de Grecia, son los que defienden y se enfrentan a Jerjes. Jerjes fue básicamente un rey muy rico que se enfrentó contra los ejércitos de Grecia. Sin embargo, podemos ver que Jerjes, aunque era un hombre muy rico, muy poderoso y tenía un ejército muy inmenso, sí hizo mucho daño, pero fue derrotado cuando se enfrentó contra los ejércitos ya del Imperio griego, que estaba sucediendo en ese momento, estaba surgiendo en ese momento el Imperio griego. Y entonces es derrotado finalmente por los ejércitos de Atenas y el resto de Grecia que se habían unido. Después de Jerjes surge su hijo Artajerjes, que es el hijo de Jerjes, que gobierna del 465 al 424 a.C. y es el que emite el último decreto, que es el más abarcante,
en el 457 a.C., emite un decreto que era confirmando el decreto de Darío y de Ciro, pero más incluyente. Incluía no solamente las murallas de la ciudad, sino también incluía el templo como tal para ser restaurado. Así que algunas personas no toman en cuenta a Esmerdis el Falso porque consideran que no llegó al poder como debía haber llegado. Así que entonces el cuarto reino para muchos estudiosos no sería Jerjes, sino Artajerjes, el hijo de Jerjes, quien también se enfrentó a los ejércitos griegos. Así que de allí en adelante vamos a contar por lo menos 9 reyes más, y finalmente el reinado de Grecia o el imperio de Grecia se impone hacia el 331 y vence completamente al imperio de los medos y de los persas. Al final, Alejandro, muy joven, fue el que tomó el control de los ejércitos en venganza, fue hasta los medos y los persas y los destruyó, los venció. Así que cuando estaba Alejandro en su mayor momento de gloria, muere intoxicado por haberse tomado 3 veces un recipiente que contenía más de 1 litro de alcohol. Así que se embriagó demasiado y murió sin haber dejado un sucesor. Y fue cuando comenzaron, ya eso lo hemos estudiado en otra ocasión, sus 4 generales peleando guerreando por el control de todo el imperio. Y así fue como Casandro se queda con la parte de lo que sería Macedonia, Lisímaco se queda con lo que ahora sería Turquía, Ptolomeo se queda con lo que sería Libia, Egipto y Palestina, y entonces Seleuco se queda con lo que sería Asiria y Babilonia sería la capital de los seleucidas. Así es como finalmente los seleucidas dominaron a los lisímacos y a los de Casandro, los descendientes de Casandro, formando una sola región gobernada por los seleucidas. Y así es como se llegó a conocer en la historia como el reino del norte o el rey del norte. Y a los ptolemaicos se llegaron a llamar como el rey del sur. Y en medio de los dos reinos, a especie de sándwich, quedaron Palestina y la tierra del pueblo judío. Así que en medio el pueblo judío, y al norte el rey del norte, y al sur el rey del sur, que serían los seleucidas al norte y los ptolemaicos al sur. Finalmente vemos cómo el reino del norte se impone ante el reino del sur a través de alianzas y de guerras. Y por último vemos que de uno de los 4 vientos del cielo, que vemos más al occidente, la península italiana, surge entonces el sucesor del rey del norte, que llegó a ser Roma imperial, que con el tiempo también llegó a ser el Roma papal. Y la Roma papal, siendo como reino del norte, ya con un poco de simbología dentro de la interpretación, encontramos que fue el que logró quitar el continuo ejercicio de la mediación de Cristo en el santuario, y colocó la abominación asoladora en lugar del continuo ejercicio de mediación de Jesús, estableciendo en la tierra un servicio de mediación humano por medio de sacerdotes, hablando palabras blasfemas delante de Dios. Lo que encontramos entonces es que el reino del sur, ya en el tiempo de la Roma papal, sería entonces Francia, quien era la aliada del imperio del norte o del reino del norte, que en este caso comienza a ejercer dominio sobre todo el mundo hasta que llegamos al año 1798, que Francia
la revolucionaria, la atea, la que quemaba Biblias, fue la encargada de poner al rey del norte o de aliarse con el rey del norte y también de deponer su poder en el año de 1798. Ya eso lo estudiamos en otros estudios anteriores y vimos cómo los 1260 años, el periodo que estaría gobernando la Roma papal, en ese periodo de tiempo, aliada a Francia, es decir, el poder del norte simbólico con el poder del sur simbólico, aliados hasta el fin, pero al final el poder ateo le quita los poderes religiosos y políticos que había adquirido el papado en Roma. En el año 1798, cuando Berthier tiene que llevarse preso al Papa Pío VI y mueren en 1799. Pero desde 1800, cuando nombran un nuevo papa, el poder papal, el rey del norte moderno, comenzó a conquistar de nuevo el poder en todo el mundo. Por eso es que vemos en el capítulo 11 y los versículos 40 al 45, nos dice así: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es él? El rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esta sección del versículo 40 al 45 básicamente es el papel del imperio romano papal como el rey del norte usurpando el verdadero rey celestial, que el papel que tendrá en este tiempo. En este tiempo, ese rey celestial, ese rey del norte está tratando, está intentando y sigue buscando la manera de gobernar el mundo. Y a estas alturas el reino papal de nuevo ya está gobernando el mundo, o con el poder para gobernar el mundo entero. Solo que en esta ocasión el papel que funge el rey del sur es completamente simbólico. Allí menciona a Etiopía, menciona a Edom, menciona a Egipto, y todos estos son nombres que de alguna manera recaudan un simbolismo sustancial en este tiempo. En este tiempo el poder ateo es el que está en realidad siendo un eslabón preciso en el mundo. A ver, hablemos un poco del ateísmo. Allá por los 1798, por los 1800, el ateísmo no era una fuerza grande. En el mundo de hoy, el ateísmo es la fuerza más grande que existe. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, en los kindergarten, en todos los sitios donde hay educación y formación de los jóvenes y de los niños, el ateísmo está presente. ¿Por qué razón? Porque es el ataque contra el Dios verdadero. Y llegará un momento en que el ateísmo y el protestantismo apóstata se unirán, y el espiritismo se unirán juntos con el rey del norte, que es el papado o el sistema papal gobernado por la Iglesia Católica desde el Vaticano. Y esta será entonces la última gran alianza. ¿Para qué? Dice que las noticias del oriente y del norte lo espantan. Y lo espantan tanto que comienza a tratar de eliminar a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Todos aquellos cristianos honestos y verdaderos que quieran serle fiel al Señor. Y esa es la intención del enemigo.
usar a estos poderes humanos para deshacerse del pueblo de Dios. Pero estamos llegando a su fin. El fin dice que llegará y que nadie habrá para que lo rescate. ¿Saben por qué? Porque el que obra en todo para mal, terminará mal. Y así como este reino del norte desde tiempos ancestrales vienen dominando al mundo a través de imperios, asimismo serán destruidos al final de la historia de la humanidad. El Señor está viniendo porque es el Señor Jesús el que le pone final a toda esta historia de los imperios y reinos corruptos de la tierra. Es por eso que el Señor viene, para poner final e iniciar el reino que nunca pasará, un reino eterno, un reino sin fin, junto a aquellos que han sido fieles al Señor. Estamos viviendo tiempos para que nosotros renunciemos al pecado, renunciemos a la maldad y nos entreguemos por completo a nuestro Salvador Cristo Jesús. Es el llamado que Jesús está haciendo, es el llamado que el Señor nos hace por medio de su palabra. Allá en el capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis nos dice: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, para que no recibáis de sus pecados ni de sus plagas. Mis queridos hermanos, la invitación es para que abandonemos el pecado, para que abandonemos todas estas alianzas ecuménicas y malignas para el cristiano. El Señor nos está llamando para que seamos sus fieles hijos, portadores de la verdad y predicadores del Evangelio en este tiempo del fin. Que Dios te bendiga en esta hora y esperamos que tú puedas ser uno de aquellos de los que vayamos con Cristo Jesús a vivir eternamente en las mansiones celestiales. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres Dios Todopoderoso y tú has decidido salvar a aquellos que necesitamos de salvación y que abrimos nuestro corazón. Hoy rogamos tu presencia en nuestra vida. Hoy rogamos que tú seas el que nos lleve siempre en la fidelidad que necesitamos hacer. Señor, por favor, ayúdanos a serte fieles, a ser hijos tuyos de verdad. Rogamos, Padre, que nos ayudes a ir y compartir con otros el mensaje, que las demás personas puedan venir a ti por medio del mensaje predicado a través de nuestro lenguaje y a través de nuestro testimonio. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.